moderno, miembro putativo del gobierno de la mañana, afectivo, de facto, de pleno derecho, plenipotenciario. Aquí está Eri Olivares con nosotros. Parte de aquí, del gobierno de la mañana, que ha traído aquí a la cabina a Aníbal Díaz. Mi hermano. Se iba, se devolvió. No, yo no puedo. Sabes que es una relación de hermandad. ¿Verdad que sí? Un hermano de verdad. Bueno, en franca mayoría aquí ahora mismo. No, usted que no necesita ninguna ayuda. Todos estamos por una causa. Gracias, mi amiga Susana. Gracias a ustedes por esta nueva ocasión. Muchísimo gusto. Eddie, ¿qué le parece a un ex miembro del Pleno de la Junta Central Electoral que fue parte de la administración de varios procesos electorales y observador en muchos procesos electorales en América Latina? Un presidente de un organismo que a 2 o 3 horas de concluir un proceso, supuestamente concluir un proceso, siente al lado al presidente de ese país, candidato, y lo proclama inmediatamente presidente reelecto sin ningún tipo de verificación. Sí, realmente... El caso de Venezuela, estoy hablando. Sí, realmente un desatino, además de un exceso, porque los resultados siempre son provisionales, hasta que se verifican y se hacen oficiales. En consecuencia, es una decisión extraña, mucho más en Venezuela, donde el sistema manda a que se haga una auditoría en los recintos de votación, donde es un recinto que cuenta, por ejemplo, con de dos hasta 4 colegios, lo que nosotros llamamos colegios o mesas. Entonces le corresponde la auditoría de uno de los 4 colegios, o 2, lo que sea, le corresponde uno. Me parece que de 4 a 8 corresponde la auditoría de 2 de los colegios, y de 8 a 12, que creo que es la cantidad máxima que puede tener, corresponden 3. Por lo tanto, hasta que no se hace eso, y por el otro lado, el sistema manda a que se verifique un % también de los comprobantes del voto. Lo que ocurre es que el sistema, nosotros conocemos el sistema bien, porque estuvimos allá estudiándolo con el propósito de implementar aquí un sistema similar. El sistema venezolano, que se tardó en completarse, en aplicarse a nivel nacional desde finales desde los años 90 hasta el año 2004, que empezó a formalizarse, pero que se fue perfeccionando permanentemente hasta convertirse en el modelo de voto electrónico más avanzado y más exitoso, y que garantizaba una serie de a través de una serie de mecanismos la seguridad del voto. Entonces, en ese momento era un modelo al extremo de que fue una empresa venezolana la que lo inició, fueron los propios venezolanos, Smart Mati, que llegó a tener tanto importancia en el mundo del voto electrónico que estableció su sede en Londres, me parece. Entonces, eso te da la realidad de lo que aconteció en el proceso, de los resultados de la voluntad popular. De todas maneras, miren, cuando un pueblo decide votar en contra de un candidato, un partido, eso se refleja en la calle. Y sin lugar a dudas
que lo que nosotros pudimos observar fue una decisión definitivamente de cambio en Venezuela. Eso usted puede decir cualquier cosa, lo que sea, pero eso está reflejado en ese proceso. De todas maneras, es fácil verificarlo en términos ya formal, mediante ese mecanismo que da el propio sistema, y que de ninguna manera el Consejo Nacional Electoral puede negarse. Es que no hay que pedírselo, es que no puede negarse de ninguna manera. Y sobre todo en unas elecciones en las que también se impidió en gran medida o se sesgó lo relativo a la observación electoral. La observación electoral en democracias en las que se duda sobre la integridad del proceso, que no es solo el día de la votación, sino antes, donde está el uso de los recursos del poder para impedir o tener ventaja sobre los adversarios. Entonces, ahí es que la observación electoral juega un papel importante. La observación electoral nace con el inicio de la tercera ola democrática, fundamentalmente y formalmente, y ya como una actividad profesional aquí en la República Dominicana en el 1978. Y en ese tiempo CAPEL, que era una agencia del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, entonces se inició el fortalecimiento para que muchos ojos de América, sobre todo, vinieran a la República Dominicana en el 78. Eso dio un resultado excelente, motivó al propio presidente Jimmy Carter, cuando salió de la presidencia, a fortalecer y ser parte de la observación electoral en el mundo. Se extendió entonces al mundo, y ya países que no aceptaban observación o que la propia Constitución no le permitía, lo hicieron de manera informal, donde no se acepta, poniéndole el término no de observador en algunos lugares. Yo fui a algunos países que no se usaba el término observador, sino invitado, pero eso daba seguridad. Entonces la OEA se oficializó la observación, la formalizó, y en el caso de la OEA preparaba en todos los procesos electorales de América Latina misiones de observación electoral, la MOE. En esa observación, los órganos electorales procuran entonces cuidarse de comportamientos como el que ocurrió en Venezuela. De todas formas, este es un proceso que tiene la posibilidad de discutirse sin mayores problemas, mediante el método generado por el propio sistema electoral venezolano, y por supuesto, cuando en este tiempo el pueblo habla, no hay manera de callarlo, de impedir que se produzca el cambio que el pueblo ha decidido. Eli, pero usted que fue miembro, decía Rosendo, en el introito por 10 años en nuestro país, el homólogo instituto, que aquí es la Junta Central Electoral, y que tiene tradición en la República Dominicana de fortaleza democrática, que quizás en este contexto es una de las situaciones más importantes, como el dominicano puede reivindicar, además de que hace poco pasaron por unas elecciones, está muy fresca en la memoria del dominicano el sufragio, y ver cómo aquí hubo fortaleza, transparencia. En el ejercicio de los gobiernos, hay una parte importante de los gobiernos latinoamericanos que ha expresado ya una posición. La posición que tiene la República Dominicana, que evidentemente la representa el presidente de la República como jefe del Estado y como principal cabeza de la posición internacional, su parecer con la posición expresada por el presidente Luis Abinader, y al mismo tiempo
al mismo tiempo, Evi, tu reflexión sobre el comportamiento de otros líderes del país en una posición que contrasta bastante con la posición del presidente Abinader. Sí, bueno, voy a aprovechar las preguntas porque dejé como un poco incompleto lo de la observación electoral. Que en América Latina es una actividad propia de los procesos electorales. Cuando un gobierno obstaculiza la observación, refleja desconfianza en el proceso electoral. La observación tiene reglas también que los observadores deben cumplir. Un observador no puede ir a un país, un observador electoral, como un ente deliberativo, porque el observador electoral no es deliberativo. El observador sencillamente va a verificar lo que acontece en los recintos de votación y en el propio proceso. Luego prepara un informe y si es un observador con mucha credibilidad, ese informe va a tener esa credibilidad. En ese informe dice lo que vio en las elecciones. Dice, no, pero no hubo tumulto en los recintos de votación, nosotros no observamos tumultos. Entonces, por ejemplo, no observamos que se estaban produciendo actividades fraudulentas, todo eso. Entonces, si tú impide la observación, usted entonces ya decide un prejuicio. Ya tiene ese prejuicio. Entonces, si usted está seguro, convencido de que va a ganar, usted le dice, venga todo el mundo a observar, todo el que quiera venir a observar que venga. Entonces, que no es lo que ha ocurrido en Venezuela. De todas maneras, es importantísimo la observación. Me parece que ahí no estuvo la Comunidad Europea, que en un momento se ha interesado y han venido a América Latina en lugares donde hay ese tipo de situación. La OEA fue rechazada hace mucho tiempo en Venezuela, de modo que la OEA no podía ir a enviar su misión de observación. En todo caso, sin lugar a dudas, que el propio comportamiento del partido de gobierno y de su líder, el presidente Maduro, reflejó que no tenían el favor del pueblo venezolano. En lo que tiene que ver con la decisión del compañero presidente Luis Abinader, sin lugar a dudas, la decisión correcta. La República Dominicana no puede hacer otra cosa en una crisis como la que vive Venezuela. Seríamos muy ingratos, inconsecuentes con Venezuela. Lo que ha hecho el presidente Abinader es de alguna manera devolverle al pueblo venezolano lo que el pueblo venezolano ha hecho por este país. El 78 no hubiera sido lo que fue sin Venezuela, sin Carlos Andrés Pérez. El 78 había la voluntad militar de impedir el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano, que llevó como candidato a don Antonio Guzmán Fernández, y un proceso liderado por el doctor José Francisco Peña Gómez, que tuvo la visión para garantizar que no les robaran el triunfo al partido, de establecer relaciones internacionales y tener una comunicación con los principales líderes europeos y con los líderes democráticos de los Estados Unidos. Y en ese sentido, eso fue vital, pero la figura que coordinó todo eso, porque era el líder en ese momento democrático de América Latina, en América del Sur había en ese momento un solo país democrático, con un gobierno democrático, que era Venezuela. Y entonces Carlos Andrés Pérez, y tuvo ahí el apoyo de Rómulo Betancourt, que era la figura emblemática, asumió eso. Todas las llamadas importantes se hicieron desde Caracas. Y ahí se asumió
la decisión firme, y Carlos Andrés Pérez le mandó una carta a Joaquín Balaguer con el peso que tenía Venezuela, y Joaquín Balaguer tuvo que responder la carta diciendo que no, que se iba a respetar la voluntad popular, en un momento en el que la Junta Central Electoral había sido asaltada por los militares. El militarismo, estamos hablando del 78, en el que el militarismo era decisivo, y en ese sentido Venezuela se puso de pie, no solo Carlos Andrés Pérez, el pueblo venezolano. Entonces, que la relación del pueblo venezolano no se afecta de que porque se rompan relaciones, hay gente que... No, sí. Es que la relación del pueblo venezolano con el pueblo dominicano ha permanecido siempre por encima de los presidentes, por encima de todo. Pero usted no cree, don Eddie, que el apoyo de China y Rusia, por solo decir dos potencias, y otro aliado clave ahí en armas, que es Irán, le va a dar oxígeno a Maduro y fuerza y pantalones para durar ahí, imponerse otro periodo con ese apoyo, y que por ahora Estados Unidos está un poco tímido con negocios estratégicos, diríamos que de petróleo, geopolítico ahí, no tiene una posición tan fuerte como antes. No creo que sea así. Por supuesto que los intereses geopolíticos que juegan un papel muy importante en esta nueva forma de Guerra Fría, y fundamentalmente económica, fundamentada en la economía, sin lugar a dudas que incide de alguna manera, pero no tanto como para impedir la voluntad del pueblo. Aquí se elige a través del voto. Ya Maduro acudió a unas elecciones, el pueblo se expresó, y eso aquí en América hay que respetarlo, o el pueblo entonces lo hace respetar. Y sin lugar a dudas de que la propia cultura nuestra no resiste tampoco la fuerza de la voluntad del pueblo en un momento como ese. Han habido elecciones, alguien ganó las elecciones, y eso el propio sistema determina que se compruebe. Las primeras elecciones en América en las que se comprobó un fraude fueron las elecciones del año 1994, y se planteó por todos lados la duda, y se comprobó el fraude. 234,000 electores que fueron dislocados, y usted llegaba a votar y le decían no, su mesa electoral está ubicada en Higüey. Ya no daba tiempo, si era un elector, ¿cómo cogía para Higüey? Entonces, al final se comprobó ese dislocamiento, entre otros mecanismos de fraudes, y hubo que, a pesar de ser unas elecciones que aparecían muy competidas, tuvo al final que producirse un resultado que, para que no fuera violento, contó con el sacrificio del doctor José Francisco Peña Gómez, que no fue presidente por eso, y él decidió resolverlo pacíficamente, y entonces se produjo la reforma que conocemos, y el recorte del periodo de Joaquín Balaguer. De todas maneras, el regalo de 2 años. O el regalo de 2 años, o se le dieron 2 años, la concesión de darle 2 años, pero se evitó algo peor. El doctor Peña Gómez, después de la guerra de abril, no quería bajo ninguna circunstancia que el país rodara una gota de sangre, y la nobleza del doctor José Francisco Peña Gómez lo evitó. Pero si no, Peña hubiera sido presidente. Oye, Felipe, porque el pueblo estaba dispuesto a llevarlo sobre sus hombros. Entonces, sí, los coroneles, generales estaban dispuestos. Entonces, de todas maneras, al final de cuentas, cuando un pueblo toma su decisión, no hay forma de impedir que eso se materialice. Si en Venezuela el pueblo tomó la decisión mayoritaria
de expulsar de Miraflores a Nicolás Maduro, no habrá nada que lo impida. Primero, establecer que nosotros acá apoyamos la decisión del presidente. El presidente Luis Abinader sobre el tema de Venezuela. Creo que es una posición de país, una posición de principio. Y recordar que la República Dominicana en el año 2018 desconoció el triunfo de Nicolás Maduro. Sí. La posición, la República Dominicana, que es un país que yo siempre hablo del tema de lo que son los valores democráticos, ha sido firme frente a conservar los valores democráticos. Sí. Eso lo hizo el gobierno del presidente Medina, no reconoció en ningún momento el gobierno de Maduro y nunca envió un embajador a Venezuela. Así fue. Y creo que la posición de hoy del presidente Luis Abinader establece el nivel de coherencia que ha tenido firmemente la República Dominicana en defender los valores democráticos en América Latina. Ha hecho un recuento histórico en términos de lo que representan esos valores, la democracia, pero yo quiero hacer una pregunta, o sea, ¿en qué medida y cómo nosotros podemos garantizar, darle mayor nivel de calidad a la democracia en América Latina para evitar que utilizando o manipulando métodos democráticos se puedan enquitar dictaduras y gobiernos dictatoriales o semidictatoriales o autócratas en el poder? Porque una de las grandes debilidades que hoy presenta la democracia es que a través de los propios mecanismos democráticos se están enquistando individuos en el poder, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela y el caso de otras naciones de América Latina. Sí, la verdad, bueno, ciertamente el presidente Medina en el 18 tomó una posición muy responsable y la concretizó precisamente con el tema de las relaciones diplomáticas. Y hoy la decisión del compañero Luis Abinader está en sintonía con ese compromiso con el pueblo venezolano, más allá de quien sea el presidente que tenemos nosotros, como Venezuela lo ha tenido con nosotros, más allá de quien sea el presidente que gobernara aquí. Ayer Venezuela era un referente democrático y por eso tenía un gran liderazgo en América Latina. Hoy la República Dominicana es el principal referente democrático en América Latina. Y es algo que tenemos que proteger. Yo pienso, ahora se le llama dicta blanda. Por ejemplo, la de Nicaragua, que es una vergüenza para quienes... Yo soy un hombre progresista, socialista. Es que eso no es progresismo. Ahora, son traidores a la memoria, traidores me traicionaron al esfuerzo, al sacrificio. Sí, el caso suyo, al sacrificio mío. Bueno, nosotros caímos presos en solidaridad con Nicaragua en contra de la dictadura de Somoza. Yo que era un niño y me buscaba mi chelito, ¿no? El 78, 79, en el 79. En el 79 yo era un niño y de los chelitos que me buscaba yo contribuí para lo de Nicaragua. Entonces, Eddie, escúchame en esa parte que quiero apuntar algo histórico que yo siempre le he reclamado a doña Milagro y ojalá doña Milagro la podamos tener acá. Doña Milagro fue una de las personas testigo de lo que fue el proceso del triunfo de la revolución sandinista, porque ella sirvió de emisaria en un mensaje entre Fidel Castro y el gobierno de Estados Unidos a través de Gabriel García Márquez, una reunión que sostuvo acá en el Palacio Nacional con don Antonio Guzmán Fernández, y ahí negociaron la retirada del apoyo de Cuba a la guerrilla del Frente Farabundo de Liberación Nacional, a cambio de que el gobierno de Estados Unidos reconociera el triunfo de la revolución sandinista. Y 3 días después sale Somoza
huyendo de Nicaragua. Sí, sí. Y doña Milagro fue testigo de eso, porque ella fue la que facilitó la entrada al país, desde La Habana a Santo Domingo, del vuelo, sin ruta de vuelo, que llegó a la República Dominicana aquí 2 años después de la gran crisis que hubo acá con los aviones MiG-21 que sobrevolaron a Puerto Plata y que rompieron el espacio aéreo. Sí, doña Milagro fue testigo, parte de muchos de los grandes acontecimientos en América Latina, porque el internacionalismo que en ese momento se practicaba, que era necesario para la democratización de América Latina, que empezó aquí con la tercera ola democrática aquí en la República Dominicana en el 78. Entonces, esos grandes acontecimientos que doña Milagro contará y que ha compartido con muchos de nosotros, me imagino que Aníbal también. Y la verdad que fue una época acrisolada para el liderazgo dominicano, porque, como bien también apuntaba el doctor Olivares, en cuanto a la participación y la visión que tuvo Peña Gómez de crear esos vínculos, y esos vínculos que al final fueron el pie de amigo para que pudiera darse la transición democrática en el 78, que esta juventud que hoy está defendiendo la legitimidad y la vuelta a la democracia en Venezuela no vivió esa época que narran ustedes, que los dominicanos estamos tan acostumbrados a democracia que quizás no entendemos el valor que tiene. Sí, aquí que en lo de Nicaragua duele mucho. Peña creo que no le dedicó tanto esfuerzo de su vida a un país hermano como a Nicaragua, porque le correspondió en ese momento con la gran influencia que tenía con el PRD ya en el poder. Bueno, en Nicaragua le pusieron su nombre a una avenida lleva el nombre de Peña Gómez, y lo frustrante es lo que ha ocurrido luego, no en la persona de cualquier dirigente político, sino en la persona del líder político principal de esa etapa de la lucha contra la dictadura en Nicaragua, que es Daniel Ortega. Ese tipo de acontecimiento duele mucho, pero en este caso de Venezuela, sin lugar a dudas que estamos convencidos de que culminará positivamente. En la pregunta de Felipe, que es muy importante, miren, viendo lo que está pasando en Venezuela, ahora yo valoro mucho más la propuesta de reforma del compañero Luis Abinader en términos de crear las condiciones para que sea difícil de cambiar la forma en el tiempo de la elección de un presidente de la República. El modelo norteamericano es el producto de la visión muy clara de ellos, de que salían del control de los ingleses y su monarquía, para entonces tener un país en el que no fuera esos propietarios de ese país del cual ellos provenían, que gobernaran permanentemente. Entonces la idea era que fuera distinto a la monarquía, y por eso cuidaron mucho y limitaron el tiempo de los gobiernos, porque dijeron, si un individuo puede gobernar ilimitadamente, entonces al final, ¿cuál es la diferencia con la monarquía de la que nosotros estamos saliendo? No, y por eso es la base de la visión republicana de ellos, de que la fortaleza está en la república, la fortaleza está en la institución, y en la medida en la que un hombre es digamos que insustituible, bueno, pues entonces no hay tal república, y al final de eso se trata, de producir alternabilidad constante. Claro, al final a Washington, que dio la seña clara, en el segundo mandato le pidieron
que volviera a ser presidente. Y en el segundo él le dijo que no, que ya después del segundo él no debía volver a ser presidente, porque al final de cuentas estaban cayendo en lo que había motivado su independencia del Reino Unido. Entonces, al final de cuentas, esta propuesta del compañero Luis de la reforma, a propósito de lo que pasa con Maduro en Venezuela son sexenios ahora. Ahora, ¿qué ocurre? Serían 6 años más. Si él hubiese estado limitado, ni siquiera hubiese sido candidato. No hubiese sido candidato y no lo hubiera asumido como lo está asumiendo, porque es un tema de él. Entonces, la situación hubiese sido distinta si hubiese estado limitado a 2 mandatos de 4 años, que es lo ideal, 8 años. Y por eso cobra tanta importancia esa reforma, que debe tener el apoyo de todo el mundo, para que aquí el que llegue al gobierno sepa que aunque después tenga un 80% de la simpatía del electorado, no va a poder modificar la Constitución para entonces gobernar más allá de esos 8 años, de esos 2 periodos. Eso para mí es un mensaje de cómo controlar ese tipo de situación que hoy estamos viviendo en Venezuela. Pero la democracia también ha entrado en un tiempo sumamente complejo, y esa democracia en un tiempo de libertarios, de populistas, y en un tiempo de falta de control del cuerpo electoral, de a quienes eligen como presidentes. Ya no hay un razonamiento en base a las condiciones que tiene un candidato. Es sencillamente lo que diga, lo que suene en los oídos como algo diferente, lo que lo cambie, lo de ser yo diría anti lo que se vive, para no mencionar sistema y se entienda de otra manera, anti lo que ocurre. Sonar no importa cómo, que me decía un amigo llamado H, que todo por un view. Entonces, todo no puede ser por un view, y la sociedad ha dejado de razonar en cuanto a quiénes deben ser sus representantes. Y el caso de Estados Unidos, porque que es la nación democrática más poderosa y paradigmática. La constitución política de nosotros tiene su esencia en un 70% en la Constitución de Filadelfia, nuestra constitución fundacional. Entonces, el modelo presidencialista y todo. Entonces, eso hay que también, de alguna manera, el mundo tiene que revisarse, la democracia tiene que revisarse. Hay que ver una cuarta ola en la que ese tipo de situación puedan revisarse. Lo de Trump con el asalto al Capitolio, algo inimaginable. Fíjense que un país como el nuestro, que tiene el mismo modelo, por ejemplo aquí casi no se nota mucho, pero Aníbal estuvo en una asamblea nacional la semana pasada. Correcto. En una asamblea nacional. En esa asamblea nacional, ¿cuál era el propósito que tenía? Verificar las actas y la proclamación del presidente y el vicepresidente de la República. Por eso era que yo decía, perdóneme, doctor Olivares, que lo interrumpa, es que los dominicanos estamos tan acostumbrados a que todo transcurre con normalidad, que no distinguimos ni apreciamos en las formalidades que prevé la Constitución. Porque todos esos procesos están previstos, tanto en la Constitución como en el propio reglamento de la Asamblea Nacional, que tiene rango constitucional, que nosotros, por ejemplo, los diputados que teníamos primer periodo, no conocíamos de esta experiencia, porque fuimos, como en efecto va a pasar ahora, fuimos
proclamados y juramentados el 16 de agosto y ya habían pasado esas formalidades. Los diputados del segundo periodo, del tercer periodo, que ya conocemos el proceso, estamos viviendo y entendiendo el tema. Claro. Si hubiese en la República Dominicana un clima de diferencias, de fuerzas y poder, esos escenarios fueran contradictorios y todo lo demás. Lo que pasa es que estamos en una democracia, a Dios las gracias, que quizás vamos tan deprisa que no lo valoramos. Mira lo que pasa ahí, para terminar esta parte, Julieta. Nosotros, en la Constitución Fundacional de 1844, que tiene una copia en ese sentido en cuanto al proceso electoral de la Constitución de Filadelfia, ahí establecía el sistema político en base como a 4 provincias que teníamos: la provincia de Santo Domingo, Santiago, La Vega y Azua. ¿La Duarte no? Eran no, aparecía como una común. La Duarte fue después. Entonces, la provincia de Duarte fue después. Entonces, ¿qué ocurrió? Esas 4 provincias o 5 que eran las que existían, se elegían los cargos como se hace en los Estados Unidos ahora, a través de especies de primarias. Santiago, por ejemplo, tenía aproximadamente 14 delegados, como en los Estados Unidos ahora. Azua tenía, que era casi todo el sur, tenía unos también 12, 14 delegados, Santiago. Bueno, el caso es que eso eran lo que elegían al presidente después de las elecciones, como en Estados Unidos, se llamaba primaria. Luego esas actas iban, en el caso de los Estados Unidos, al Congreso, se verificaban. Aquí la Constitución establecía la del 44, pero en la del 54 se formalizó el tema de la revisión de las actas por la Asamblea Nacional. Entonces, esa era la importancia de la revisión de las actas. Pero aquí no ha ocurrido nunca que a nadie se le ha metido en la cabeza asaltar el Congreso Nacional para impedir que se formalicen las elecciones. ¿Sabe cuándo, Aníbal, quedó formalizadas las elecciones de Luis Abinader y de Raquel Peña? Ese día. El último paso en la República Dominicana para la formalización ya de la candidatura presidencial es la resolución de validación, la resolución de validación de las actas por parte de la Asamblea Nacional. Eso que pasó la semana pasada. Pero aquí la gente ni cuenta se da. Lo que ocurrió con el asalto de Trump era exactamente en esa etapa del proceso que los Estados Unidos, el Congreso, tenía que validar las actas de las elecciones. Entonces, para él obstaculizarlo, para él impedirlo, entonces se produjo el asalto del Capitolio. Aquí, en esta democracia y en la cultura política, la sociedad, nunca ha ocurrido eso. Eso te indica que nosotros tenemos una democracia perfectible, un liderazgo que tú siempre dices, bueno, podría ser mejor, porque nunca usted puede estar conforme, porque si el desarrollo del mundo y los avances es por la inconformidad, si no, se mantendría estático. Entonces, pero a nadie se le ha ocurrido eso, y te indica, por un lado, la situación de la democracia en los Estados Unidos, con hechos como ese, tan lamentable e impropio de una democracia consolidada, y hechos resaltables como la democracia nuestra, que hoy es un ejemplo en el ámbito electoral. Don Eddie, volviendo a la situación en este momento de Venezuela, nosotros planteábamos en nuestro comentario antes de usted llegar, y me gustaría saber su opinión al respecto, que veíamos 2 caminos para tomar de parte de Maduro y su gobierno: aceptar lo que se está pidiendo, que es el reconteo de las actas, o
sencillamente desconocer eso, no aceptarlo y dedicarse, es decir, autodefinirse como un dictador, romper con todas las relaciones internacionales que tiene, porque obviamente la mayoría de los países del hemisferio ya han asumido una posición respecto a que es importante que se vuelva y se recontee para que haya la transparencia y por supuesto la legitimidad de ese proceso, y eso equivaldría a aislarse como país. ¿Usted qué piensa? Al final de cuentas, hay que hacer el reconteo. Lo manda la propia ley, el propio sistema del voto electrónico de ellos lo plantea, y en consecuencia tienen que hacerlo. La idea es que sea quizá total, de la totalidad se tomaría mucho tiempo, de los comprobantes del voto, que son boletas que se colocan en las urnas, como decíamos al inicio, y empieza la revisión de las actas, y esas actas están como quiera, porque la ventaja que tiene el voto electrónico es que cuando tú lo vulneras te deja rastro, te deja va arrastrando huellas que tú la sigues y va a llegar hasta donde se produjo el fraude. No hay manera de evitarlo. Entonces, en este caso que está la prueba física con el recibo que se coloca en las urnas, no resulta tan difícil. Si el régimen impide que eso se haga, bueno, ya claramente es el desconocimiento de la voluntad popular y caería en esa situación. Pero la presión popular sería insoportable para ese gobierno y para los actores de ese gobierno, que son muchísimos y que no todos pienso que estarían de acuerdo con una salida que coloque a Venezuela en una situación de tragedia que afecte a los hermanos venezolanos. Yo creo que eso tendrá su salida. Por supuesto, en el 78 aquí, al final hubo que tolerar que el Partido Reformista se quedara con 3 senadurías, y eso garantizaba la tranquilidad de la cúpula de ese gobierno, porque el Senado era que escogía a los jueces, a todos los jueces, y entonces ya Balaguer quedó ahí con el poder para escoger los jueces frente a cualquier tipo de persecución por corrupción y demás. Al final de cuentas, Venezuela tendrá que terminar en una solución, un acuerdo en el que se respete la voluntad popular. El Centro Carter está anunciando esta mañana que cancela la publicación de un informe preliminar con respecto al resultado de Venezuela y retira inmediatamente a su personal del país. Bien. Bueno, es una presión, es un mensaje, un mensaje muy importante, delicado, y entonces una situación delicada. Entonces, ojalá no refleje algo sumamente crítico para Venezuela y para el proceso, pero seguirá evolucionando el proceso y al final terminará con la voluntad popular reconocida. Eddie, a mí y a mucha gente sé que le preocupa cuánto tiempo durará la voluntad popular, porque ahora vemos todo el mundo unido, pero al cabo de unos días la gente se agota, la gente no tiene relevo para estar en la calle y vuelve a la normalidad. En este momento en Venezuela la gente no está yendo a los trabajos, no, por la situación que hay, por el peligro que hay
y por el temor de que haya represalias. Pero al cabo de unos días, ¿qué podría pasar? ¿Y qué podríamos nosotros, por ejemplo, como comunidad internacional, hacer para que esa energía no baje, para que esa intensidad de enfrentar la irregularidad de lo que ha pasado en el proceso no baje? ¿Qué podemos hacer? Lo que pasa es que en procesos como esos, cada amanecer, cada día y durante el desarrollo de ese día, se van generando situaciones distintas que lo mantienen. Es como una llama. Se puede bajar un poquito, pero cuando va bajando, entonces usted le coloca de nuevo la leña, y entonces vuelve y sube y se mantiene. Siempre hay algo nuevo que motiva a seguir la lucha por la causa noble de esa lucha. En este caso, el objetivo de que se reconozca la voluntad popular. Eso no podemos decir el tiempo que se tardará. Habría que ver la reacción popular de las urnas entonces a las calles, ese tipo de situaciones que se dan, y entonces va a depender de lo que ocurra. Nosotros tenemos, ojalá que sea que la solución sea en una mesa. La solución en una mesa es lo más conveniente, pero respetando siempre la voluntad popular expresada en las urnas. Señor Olivares, el Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, por medio de su oficina del secretario general, ha emitido una declaración con varias observaciones del proceso. Dice que se aplicó represión en el proceso por parte del gobierno, manipulación, distorsión, un proceso sin garantías, manejo doloso de los resultados y un manejo rudimentario, dice, en los conteos y también en los resultados. Esa es la observación que dicen ellos haber visto. Entonces, varios expresidentes participaron también como observadores el domingo en Venezuela y emitieron un comunicado que de hecho está firmado por Leonel Fernández. Ante este comunicado que hace el departamento de la OEA y el comunicado que emite Leonel Fernández, ¿hay alguna diferencia de observación que usted pudiera validar y que usted pudiera quizás señalar y criticar en la observación de Leonel Fernández? Y dentro de esa misma pregunta, porque en el mismo orden, los defensores de la actuación de Leonel Fernández, en las cuales no me inscribo yo, quiero decírselo de entrada, hablan de que Leonel fue a mediar, desconociendo que esta es una figura muy diferente. Entonces, con su conocimiento, quisiera que usted le respondiera a ella y nos dijera si usted entiende que Leonel estaba en calidad de mediador. Yo pienso que al principio, voy a responder la de Susana, claro. Para al principio Leonel fue como un observador, como la misión de la OEA no fue acreditada en Venezuela, como no lo fue en las pasadas elecciones, porque desde Chávez se decidió no aceptar a la OEA en Venezuela. Yo estuve en algunas observaciones de esas, en las que no participaba la OEA. Nosotros fuimos por la Unión de Órganos Electorales de América Latina, la UNIORE. Pero habían sí muchas misiones de observación, entre ellas la de la Comunidad Europea, en algunos de esos procesos, que por primera vez participó en observaciones aquí. Fue rechazada también. Entonces estaba el Centro Carter, que llegó a tener una gran incidencia en observación, porque es el instituto más especializado en observaciones electorales, porque Carter empezó a involucrarse en esos procesos que siempre fueron tortuosos en América Latina, y él empezó con las elecciones de aquí de la República Dominicana y vino a la mayoría de las elecciones que se celebraron en el país mientras estuvo
en condiciones de hacerlo. Entonces Carter, el centro Carter, tiene una altísima credibilidad. También ahora participan organizaciones especializadas como IDEA, entre otros. Entonces, la Comunidad Europea, porque en Europa no hay una cultura de observación electoral, porque no era necesario, no se producían estos fraudes y estas cosas que aquí. Y los sistemas tenían más credibilidad. La observación surge como producto de la falta de credibilidad, de confianza en los sistemas y en los administradores, es decir, los organizadores de las elecciones. Claro. Entonces te mandan un observador para que el organizador de las elecciones procure hacer las cosas bien, porque entonces se va a decir lo que está haciendo mal. Entonces, esa es la misión fundamental de la observación. En el caso del presidente Fernández, que ha sido jefe de la misión de observación de la OEA, bueno, él y yo coincidimos en la misión de observación del referéndum de Evo Morales en Bolivia. Y él fue el jefe de la misión de observación de ese referéndum, que era una experiencia interesantísima. Y luego, pero que terminó muy mal, porque al final Evo, entendiendo que hubo manipulación contra él en el proceso, y hubieron una serie de situaciones, entonces Evo pretendió desconocer o desconoció el referéndum. Entonces vino la desgracia para Bolivia, que todavía está en recuperación de eso. Entonces, también él estuvo en otras elecciones como jefe de misión de observación. En esta ocasión, él no estaba como tal por una institución de este tipo, sino por su peso como un presidente, y su gran incidencia en estos gobiernos en América Latina y todo. Lo invitó directamente el órgano comicial. Lo invitó el órgano de manera personal. Entonces, como invitó a otros, entonces él fue en esa calidad. La observación de mucha gente siempre es conveniente. Ojalá hubieran ido todo el mundo a la observación. Eso hubiera sido bueno, que hubieran dejado que todo el mundo fuera. Si es un presidente que quiere que sean unas elecciones transparentes, democráticas, sin problema, te deja que vaya todo el mundo. Y algunos que no quieren ir, le piden, mira, pero ven, por favor, ven aquí a observar. Entonces, ahí se da la situación. Pero en el caso del informe del presidente Fernández y otros presidentes que estaban junto con él, lo importante, muy importante el contenido del informe, sobre todo, porque va a jugar un papel pues que puede ser importante para que se refleje la realidad de lo que aconteció. De modo que esa es la situación. Como mediador, Susana, al inicio no, porque al inicio se supone que usted no va a mediar, no está el conflicto. Entonces, ahora, don Eddie, ya en la mediación se produce después que se genera la crisis. Entonces ahí sí tienen que venir mediadores para buscar una solución. Y él como fue observador, ¿no debió tener un informe, algunos detalles de lo que se percibió, de lo que se constató, sea positivo o negativo? ¿Usted entiende que no debió ser más abarcador en ese sentido? Lo que pasa es que hay que ver si esa observación estaba coordinada con una institución que observara en todo el país. Por ejemplo, o en una gran parte del país. Porque si usted es un observador en solitario, por ejemplo, va a ser muy parcial, porque usted no va a poder recorrer ni siquiera el mínimo 5 recintos, de los recintos. Claro. Entonces no tiene posibilidad de hacerlo. Y usted no puede reflejar lo que ocurre en 2 estados, en el caso de Venezuela, que son estados, porque lo que usted va de un estado a otro en un día es muy difícil que usted pueda hacerlo. Entonces, en un estado las elecciones pueden reflejarse ordenadamente y todo normal, y en otro estado podría ser lo contrario, pero usted tuvo quizá
en el estado en el que hubo dificultad o en el que no hubo dificultad. En consecuencia, es una observación que no te puede reflejar lo que ha pasado. Por eso la OEA, por ejemplo, te hace una observación amplia en diferentes regiones, las uniones también, uno va a una provincia, el otro va a otra provincia y así. Entonces, de modo que una observación en solitaria no te refleja realmente lo que ha pasado, y de ahí podría decirse, bueno, quizá la idea es, frente a la posibilidad de una situación, de alguna manera mediar y esa cosa, en ese sentido, porque un observador solo no observa el escenario completo. Entiendo, sí. Don Eddie, nosotros le hemos estado dando seguimiento, perdone el paréntesis, a la salida del doctor Leonel Fernández desde Venezuela. Habíamos informado temprano que el presidente Fernández salía hoy desde Caracas hacia Panamá junto a Ernesto Samper a una reunión que estaba planificada desde antemano. Nos acaba de informar Omar Liriano, director de comunicaciones de la Fuerza del Pueblo, que hubo un cambio y que entonces el doctor Leonel Fernández viene directo desde Caracas hacia República Dominicana en virtud de que se canceló la reunión que estaba prevista en Panamá y estaría llegando al país alrededor de las 3 de la tarde. Hacemos esta aclaración porque ya habíamos dicho, don Bienvenido, temprano, que él iba de Caracas hacia Panamá. Bueno, ahí está una información importante. Lo esperamos, qué bueno. Y el caso de Panamá, que me imagino que habrán explicado por qué no se pudo materializar o por qué se suspendió. Y aunque entonces, no digan que la reunión era en el marco de la OEA se ha expresado a través de su observación no oficial, de una manera muy contundente. Entonces, imagínate qué pudieran hacer estos expresidentes en ese marco con exactamente, en Panamá no, y sobre todo ya convocada la OEA, su gente ya. Sí, convocada la OEA a petición del presidente, de los 6 presidentes que fueron con quienes Maduro los rompió relaciones diplomáticas, incluyendo el compañero Luis Abinader. Entonces ya se produjo la reunión del Consejo de la OEA, se produjo el planteamiento. Almagro ha emitido la declaración. Que la OEA que Venezuela debe de publicar las actas y Maduro aceptar su derrota. Bueno, entonces de manera tajante. Ya ese es el planteamiento por parte de la OEA. Yo creo que hace bien el presidente Fernández de salir de un escenario en el que ya la OEA ha fijado una posición en la que él probablemente ya no sería un mediador, porque la oposición no lo aceptaría como mediador por lo que hemos visto que ha pasado allá. Entonces, y por el hecho sí, entre ellos la invitación y todas estas cosas. Entonces, ya es lo correcto que el presidente Fernández sea parte de un proceso que ya tendrá nuevos actores conforme vaya avanzando el proceso. Por ejemplo, en el caso de Lula, con lo que implica Lula, presidente de Brasil, y que también ha ido recuperando su liderazgo en América Latina, ha venido haciendo un gobierno que le ha dado la estabilidad a Brasil. Ya no vemos al Brasil de Bolsonaro con todas las el Brasil de dificultades. Entonces, Brasil de verdad. Volvió al Brasil que debe ser. Y entonces Lula ha recuperado espacio como un líder en el continente y debe jugar un papel importante
Por supuesto que parece que hay una profunda diferencia ahora con el criterio de Maduro, entre Maduro y él. Y ahí mismo pero conceptualmente lo que pedía la revolución bolivariana era la unión de las Américas, claro. Y lo que está propiciando Maduro es precisamente aislar a Venezuela. Sí. ¿Tú crees que eso él potencia a Lula definitivamente frente a esa figura de unificación, sí. por lo menos de las Américas? Sí, Lula ha venido recuperando espacio cada día, y la misma posición fijada, una posición neutral, se podría decir, la posición razonable, que don Bienvenido, que puede darnos clase a nosotros sobre el tema de geopolítica, que acaba de llegar, una honra para nosotros. A raíz del golpe, yo estaba en Venezuela. A propósito de Bienvenido, y es precisamente don Bienvenido en esa parte, porque yo sé cómo usted ama Venezuela. Sí. Hemos hablado mucho de este proceso, y para usted es doloroso ver la situación que está viviendo Venezuela. Yo fui chavista. Y usted estuvo ahí al lado de Chávez, luchando por lo que hoy está luchando el pueblo de Venezuela, luchó Chávez. Entonces nos gustaría conocer, don Bienvenido, con esa experiencia que usted estuvo ahí en el Caracazo, porque usted estaba allá en el momento en que se dio el golpe, su parecer sobre eso. Increíble lo de Venezuela. Lo que ha pasado con Venezuela es una cosa impresionante, cuando tiene 8 millones de personas fuera del país. Cuando el Bolívar estaba a 4.30, mis empleados ganaban $12,000 en Venezuela en los años 70. $12,000 no salían de Venezuela. El venezolano no salía, no era inmigrante de ninguna parte. Ese país es sumamente poderoso en todo, en agricultura, en turismo, en todo. La mayor reserva de petróleo que tiene el mundo lo tiene Venezuela. En Venezuela el gas, la gasolina estaba a 25 centavos de galón. No te cobraban la luz, no te cobraban el gas. Eso era Venezuela. Lleno de, impresionante. 6,000 millones de petróleo diario, ahora 500 ahora. Eso lo que hace el comunismo, lamentablemente. No, eso no lo hace el comunismo. Bueno, donde quiera que el comunismo Chávez no era comunista. Se ha vuelto práctico. No, hombre, han terminado con eso. Esto no es un tema de derecha ni de izquierda. Se prueban en la práctica. Esto no es un tema de derecha ni de izquierda, porque cuando por lo que Chávez luchó por la democracia, por lo mismo que hoy está luchando el pueblo de Venezuela. Ahora, este es un individuo que es un dictador que ha metido ese pueblo, ha expulsado 8 millones de venezolanos y no le ha garantizado ningún tipo de prosperidad. Lo que pasa es que Chávez, gracias a Dios, para él se murió. Chávez, bueno, pero son decisiones. En el caso de Chávez, se llevó la gloria de que cada proceso electoral, en cada proceso electoral tuvo el respaldo de la voluntad popular. Hay que ver cómo hubiera reaccionado en el momento en el que la voluntad popular se fuera hacia el otro lado. Y llegó un momento en que reaccionó. Sé que no hubiera reaccionado como Maduro. Entonces, lo que ocurre es, y fíjense, el propio sistema electoral venezolano, el propio sistema de votación y de escrutinio, que fue la parte también que producto de que aún con alguna vulnerabilidad por el hecho de aislar a la oposición, fíjense que en un momento no le permitían entrar al Consejo. Entonces, en ese sistema es clave que la oposición esté siendo parte del proceso del escrutinio. En Venezuela, por ejemplo, distinto aquí, en el proceso de escrutinio es abierto, como debería ser aquí. Ya no hay razón para que sea en un cuarto cerrado el escrutinio. Se ha abierto un poco, pero debería ser abierto totalmente. Y se grabó inclusive. Aquí se permiten ya los observadores de escrutinio, pero en el caso de allá, con la seguridad abierta, va quien quiera ir a observar el proceso. Entonces, en ese sentido,
para el sistema del voto electrónico resulta importantísima la presencia siempre de la oposición. Entonces parece que eso no ocurrió exactamente como había sido, y por lo tanto el escrutinio tiene que conducir ahora hacia una transparencia total. ¿Qué dicen las actas? Vamos a verificar las actas, la que tienen los que aquí son delegados ante los colegios electorales y la que tiene la comisión electoral. Vamos a verificarla, pero no es solo eso. Después entonces vamos a hacer la verificación con los comprobantes que están en las urnas, la boleta que sirve de comprobante que está en las urnas, la física. Entonces, eso usted lo hace y le va a decir lo que ocurrió. Ahí no hay problema, se tomará unos días en lo que usted hace la verificación y comprueba lo que pasó, y si al final fue un 70%, 67%, como dice la oposición, o fue menos, o lo que sea, o más, entonces usted lo va a verificar ahí. Es decir, ahora, si usted dice no vamos a permitir verificar lo que hay ahí, entonces ya usted está desconociendo la voluntad popular y está asumiendo una posición contraria a la democracia con toda su consecuencia. Esa es pero Venezuela necesita, el sistema le permite que se verifique lo que pasó. El sistema lo permite. Quería informar, Susana, que Infobae está subiendo las actas una por una. Sí. Esa es por lo menos la intención. El portal Infobae la está subiendo para que la gente, cualquier persona pueda confirmar las votaciones y las actas de votaciones de Venezuela. Don Eddie, y mira, a propósito, me excusa Susana, a propósito de las actas, hay un aspecto muy importante que de alguna manera nosotros copiamos también del sistema venezolano, la parte electrónica. Lo tenemos hace mucho aquí, y técnicos de nosotros, de la Junta, lo desarrollaron con mucho éxito. Después nosotros se le prestaron algunos equipos, inclusive a otros países de la región, para usar la transmisión de los resultados, que es clave. Claro. Para que la divulgación sea a tiempo. Entonces, en ese caso, la transmisión de los venezolanos, igual que la de nosotros, la de ellos quizá un poco más, es una transmisión encriptada con una serie de mecanismos de seguridad, como aquí, al margen del internet, que lo da la proveedora, que está fuera del internet, y que entonces ese paquete de resultados se va transmitiendo a través de la especie de túnel, como es aquí, de modo que no puede ser atacado por hacker. Entonces, me pareció extraño el planteamiento de ayer del presidente del órgano electoral y amoroso y debo decir que la página del Consejo Nacional de Elecciones está bloqueada en este momento, igual que la página de Corina Machado. Ellos dijeron que había sido atacada. Bueno, ¿qué ocurre? Que la transmisión es encriptada, es en su propio túnel, está al margen de internet, y por lo tanto no puede ser atacada, lo que quiere decir que son los habladores. Que eso hay que verlo. Entonces, aquí por ejemplo, ahora, ¿qué te atacan los hackers? Porque hay una competencia, unas elecciones como la venezolana, tú puedes estar seguro que hay cientos de ataques contra el sistema, y como no lo pueden vulnerar ahí, entonces el ataque se produce contra el portal. Claro. Aquí, ¿qué tumban aquí en las elecciones? El portal. Claro. Porque el portal está en internet. Entonces, pero aquí se producen en la Junta Central Electoral, en cada proceso, la Junta tiene que tener. Me están llamando. La Junta contrata
un sistema de defensa. Entonces la Junta contrata el sistema de defensa Me están llamando. contra los ataques. Mire. Entonces esos ataques se producen desde todo el mundo. El sistema de defensa que tiene el órgano electoral está ahí para repeler esos ataques, pero en todas las elecciones se producen cientos de ataques que son el triunfo, la corona, el logro de los hackers cuando consiguen vulnerarlo. La guerra Debe decir. biológica que nos va a dar la receta de la Z, es la que nos va a atacar a nosotros, Me que están estamos llamando. matados. Pero A antes Rosendo la lo llamada llamaron. de Rosendo. Rosendo, si es Maduro, no la diga, Del Consejo Nacional Electoral. De allá, Un maldito amoroso. lío. Amoroso. Un maldito fraude del diablo.